Buenas noches, El Salvador, ¿cómo está? Es un gran gusto que nos sintonice. Soy Medardo Alfaro. Bienvenidos a Hablemos Claro, aquí en TVO Canal 23. Es un gran gusto llegar a nuestros consentidos y nuestros consentidos desde San Salvador, evidentemente, es la zona oriental donde nació este canal y día con día crece muchísimo más. Así que muchos saludos a San Miguel, a Usulután, Morazán, La Unión y también al resto del país, porque resulta que llegamos a los 14 departamentos de El Salvador y también en todo el mundo. Estamos ahí en las redes sociales. Puede buscarnos en el Facebook de TVO, allí está esta transmisión. Estamos también en el YouTube, canal de TVO, y también en Twitter, y también en el Twitter de este servidor, @Medardo Alfaro. Vamos a tener una conversación súper interesante con dos connotados panelistas. Nos acompañan el doctor Ulises del Dios Guzmán. Bienvenido, señores, un gran gusto tenerle aquí. Es un gran gusto que me digas que tengo algunas notas, o sea, connotaba con algunas notas. Muchas gracias por la connotación. Está bien. Y también está con nosotros Julio Valdivieso. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Medardo, Ulises, un gusto. Te agradezco muchísimo por estar aquí. A usted también le agradezco muchísimo que esté en nuestra sintonía. Bien, hay varios temas que abordar que son de actualidad. Uno que al final siempre es más importante, y voy a comenzar con esta diapositiva, se le llamaban antes, ¿no? Imagen de la Fiscalía General de la República. A ver si producción me hace el favor de colocarla allí para que la podamos ver. Dice: Fiscalía General de la República informa sobre hechos relevantes con requerimientos, audiencias y homicidios. Este es básicamente del Twitter de la Fiscalía y usted puede revisarlo en este momento, y dentro de las informaciones está esta que llama poderosamente la atención. Mientras que en los casos de homicidio, la Fiscalía General de la República informa que hasta el 7 de agosto del presente año se han reportado 33 homicidios versus 59 ocurridos durante las mismas fechas del pasado año. La información se genera en base a la fecha de levantamiento de cadáver. Dicha información corresponde según lo reportado por cada oficina fiscal y unidades especializadas a nivel nacional. Lo que significa que del 1 de agosto al 7 de agosto han ocurrido 33 homicidios versus los 59 que ocurrieron en el año 2018, siempre del 1 de agosto al 7 de agosto. Estamos hablando casi de un 50%, porque significaría que en agosto estaríamos a 9 homicidios por día y hoy, desde agosto, 4.7, 4.5 homicidios por día. Julio, esa es una marcada diferencia. Bueno, los números, lógico, hay una marcada diferencia casi de un 50%. Lo que yo no tengo la capacidad para prever es si eso no ha incrementado de otras formas, como son los desaparecidos, que pudiese darse el caso. En cuanto a la reducción, es innegable, ¿verdad? Las cifras hablan por sí solas. El hecho de gozar de 33 en este momento, es decir, ha habido un efecto en cuanto a la represión que ha habido y al despliegue que esto ha tenido. Ahora, no tengo ni la información ni los datos para saber si en el caso de los desaparecidos han incrementado, han disminuido o se han mantenido, pero así a simple vista las primeras cifras son alentadoras, son positivas, y hay que decirlo, pues, ¿verdad? Tiene 2 meses de haber entrado este gobierno, es muy prematuro, incluso para evaluar que un plan de esta magnitud, considerarlo positivo o negativo, Medardo y Ulises. ¿Por qué razón? Un problema tan estructural como es la delincuencia, un problema enquistado por años, ni este gobierno va a tener el tiempo suficiente para en realidad resolverlo, y nunca se termina de resolver la delincuencia. Se puede aminorar, se puede manejar, se puede controlar, pero creo que sería muy prematuro, dijéramos, evaluar un plan en tan solo 2 meses. Sí podemos ver luces, sí podemos ver señales hacia dónde están tratando, y por supuesto que lo que hasta este momento se ha visto es una de las patas de la mesa, que es la represión.
¿verdad? Que al igual que el gobierno anterior había habido también represión. Hacen falta las otras tres patas, ¿verdad? Como son la reinserción, la readaptación y algo que para mí que es la más importante es la parte de la prevención, que tienen que trabajar mucho, sobre todo por el tema de recursos, si es que en realidad se quiere apostarle fuertemente. Lo importante de estos datos, amigos televidentes, es que hemos retomado la institución por naturaleza que debemos de confiar a partir del conteo que lleva, que es la Fiscalía General de la República. Ulises, ¿tú cómo ves esta reducción? No, es que no se puede confiar en ninguna institución pública. ¿Tanto así? Claro que sí. ¿Cómo vas a confiar? Viene desenvainado este señor. Es ¿verdad? que, ¿cómo vas a confiar en las instituciones públicas? Si las instituciones públicas presentan la información que le conviene a la gente escuchar y no presenta o oculta o disminuye la información que le perjudica a la institución, de entrada no se puede. Lo otro es que sí se ha dicho de que se han incrementado los desaparecidos, pero no existe un método de contabilización cierto de cuántos son los que desaparecen ni por qué causa. Sin embargo, una parte de esos que desaparecen, pues son también asesinatos. Entonces, la cantidad de asesinatos serían 5 más la cantidad de los desaparecidos, que andan en un promedio de 9 al día, que también son desaparecidos. Y esos desaparecidos más los 5, muchos de estos que ahora están siendo asesinados y otros desaparecidos, son ya asesinatos que causan mayor lesión en la sociedad, porque se asesina a aquellos que no pagan la renta. Ya no es a cualquiera que encontraron por el camino, o se están asesinando también, lo último que hemos visto en los últimos días, ya asesinatos más selectivos en policías, en soldados, en familiares de policías y soldados, y eso causa una lesión en la moral del cuerpo de la fuerza pública. ¿Cuánto daño causa? No lo puedo medir, pero que causa un grave daño, naturalmente que Ahora, sí. Ulises, viéndolo desde otro ángulo, te lo planteo de otra manera, es decir, hasta hace un tiempo el primer tema de conversación en este caso era el número de homicidios, y nosotros teníamos que habían 10, 9 homicidios antes de la llegada de este gobierno, digamos, ¿no? Y resulta que hoy, de acuerdo a esta información de la Fiscalía General de la República, van 4 homicidios por día en el mes de agosto. No, eso es tendencioso. Lo que te quiero decir, son aproximadamente 5 homicidios por día. 4 o 5, no, pero 7 por 5, 35, el tema, Ulises, es que antes no había debate sobre, no había debate sobre los desaparecidos. Claro que sí. No había debate porque nos concentrábamos en los homicidios. Algunos sostienen que, qué bueno que también ahora aparezca el debate de los desaparecidos. Pero sí había debate, y además no es la primera vez que esto ocurre. Lo que ocurre es que como cuando estamos en el circo todos estamos divertidos y nos parece que antes no ha habido circo, y ya lo ha existido. En todas las presidencias ha existido circo. Al comienzo de las presidencias es la misma tontera, la misma locura. En el caso del presidente Mauricio Funes, ¿a cuántos se llegaron los asesinatos por día? ¿A cuántos? A menos de 5, y se sostuvo por meses, reconocida por la ONU, y durante ese tiempo decían todo el mundo maravilloso, y estaban reconocidos ya internacionalmente. Claro, la gente que tiende a ser fanática decía, esta es la solución. Los que somos críticos, yo me recuerdo haber dicho en esa oportunidad que no le miraba cómo conectar el desplome de los homicidios con la disminución de las extorsiones, y que en consecuencia lo que nosotros teníamos es que los pandilleros dejaron de matarse, se estaban fortaleciendo porque no se mataban, pero mantenían la cierta cantidad de homicidios y las extorsiones, que es lo que daña a la sociedad. Ahora ya no nos acordamos de eso, pero ahora está ocurriendo algo similar. Llega la Fuerza Armada a una comunidad y naturalmente que lo que hay ahí es no una recuperación de territorio, lo que hay es una invasión militar al territorio.
Y mientras estén ellos ahí, se disminuye, se repliegan los delincuentes, se repliegan las pandillas. No significa que están debilitados, al contrario, están conservando fuerza, y los que están siendo extorsionados lo siguen siendo en silencio. Y eso cuesta un montón de dinero que es insostenible a mediano plazo. Es más, ya lo hemos visto, a la primera fase 31 millones, grandes esfuerzos por pagar 31 millones. Y se hace el gran escandalazo de cada actividad que se hace alrededor de la fuerza de las actividades de seguridad pública, como que si fuera realmente la gran maravilla. Por ejemplo, le van a dar zapatos a los policías, el gran escándalo porque le van a dar zapatos o botas a las policías, como que si los soldados han andado descalzos, ¿verdad? Son actividades ordinarias que las escandalizan en publicidad, y entonces la gente cree que está haciendo maravillas en seguridad pública. Eso es lo que están haciendo. Es un circo. Después, la segunda fase, 91 millones. Oportunidades para todos. 2, 3, 4, 5 semanas, ni siquiera pasaron las 5 semanas, ni siquiera les han dado los 91 millones, ya pasó la segunda fase. Es decir, ya hay oportunidades para todos. Ya hay educación, ya hay salud, ya hay trabajo. Nada, es pura fantasía. Pero a la gente le queda la idea que el gobierno le ha dado oportunidades para todos. Hoy viene la tercera fase, 200 millones. Ni siquiera han podido pagar los 91 millones de la segunda fase y ya vamos por la tercera. Si el gobierno, si el Estado, mejor dicho, hiciera el esfuerzo de pagar esa cantidad de dinero, ¿hasta cuándo crees que va a poder llegar antes que se desplome? Julio. Mira, no se puede negar el tema de las cifras. Yo, oye, escuchando a Ulises, dice, no crees en los reportes de la Fiscalía, porque está bien la policía, está bien el Ejecutivo, pero la Fiscalía tiene una tendencia de homicidios. La forma de cómo los recupera, bueno, a través del levantamiento de cadáveres, de los reconocimientos médicos forenses. No, lo que pasa es que no tienen el método para contabilizar los desaparecidos, ni diferenciar entre los que son homicidios y los que son realmente desaparecidos. En eso estoy claro, pero no podemos negar que en el tema de homicidio hay reducción. Esa es una Hay reducción, ahora son 5, es una cantidad numérica, y el número no es lo mismo que la calidad. No, pero bueno, de 53, si estás comparando periodos, y estoy hablando de lo dicho por la Fiscalía, no lo estoy aseverando, no que es lo que la Fiscalía ha puesto. 53 en el mismo periodo, 33 en el periodo un año posterior. Ahí hay una reducción numérica, solo verla. Ahora, lo que yo no te puedo contradecir, porque no tengo los elementos, es si se han incrementado los desaparecidos, porque no hay una forma de poder medir. Hay desaparecidos que puede ser que estuviesen escondidos y vuelven a aparecer. Hay otros que se han ido, etcétera. O sea, no hay un mecanismo científico para poder que aquel que denuncia, es más, si no me equivoco, creo que el protocolo de la Fiscalía habla que hasta después de 24 horas de desaparecida una persona es considerada como tal jurídicamente hablando. Antes de eso es una mera expectativa de que no se pueda encontrar. Entonces habría que ser interesante de ver cómo la Fiscalía está midiendo cuál es el parámetro que está utilizando para decir, bueno, son 9, son 8 o son 7 los desaparecidos al día. Eso sí, no hay un instrumento, porque si quieren los homicidios tenés el acta o el reconocimiento médico forense, que es la mejor medición. Que es la mejor medición, pues está levantando un cadáver. O sea, no hay forma de que no se pueda medir. En el caso de los desaparecidos, no tenés un instrumento legal para decirme 8, 9 o 10. ¿De dónde? Más que la denuncia que ponga la persona, es la única forma que me hace percibir. Por de pronto el criterio son la cantidad de denuncias que tengas, pero no sabes. Pero la cantidad de denuncias no llega al número que dice Ulises, son menos las denuncias de... Por eso te estoy diciendo. Un promedio de 9, lo han dicho 2 o 3 veces ahí los funcionarios públicos. Los mismos funcionarios lo han dicho, un promedio de 9 desaparecidos. De desaparecidos. Ahora, hay algo. De desaparecidos, porque... Denuncias presentadas. Ajá, pues sí, pero la denuncia es lo que ellos contabilizan como desaparecidos. Ahora, sí, hay algo que Ulises decía, y me imagino que lo debemos de ponerlo en ese contexto, y es el tema de la territorialidad.
hemos dicho, yo también he sido muy crítico en cuanto al uso de la Fuerza Armada, lo hemos venido sosteniendo y voy a hablar estrictamente en el ámbito jurisdiccional. El presidente de la República tiene toda la facultad constitucional de disponer de la Fuerza Armada para acciones de seguridad pública. Cuando se han agotado A los eso voy. recursos ordinarios. A eso voy. Esa disposición que tiene el presidente tiene que ser precedida de ciertas acciones. Primero, esa acción tiene que ser temporal. Segundo, que estén agotados todos los medios naturales y normales de la policía para controlar un territorio. Y tercero, que una vez que recupera el territorio la Fuerza Armada o pone orden, se lo entrega nuevamente a la Policía Nacional Civil, porque constitucionalmente el rol de la Fuerza Armada es para la defensa del territorio y la soberanía. Estoy hablando a nivel constitucional. ¿Me explico? Ahora, y viene el cuarto requisito, que mantenga informada permanentemente a la Asamblea Legislativa. Eso es lo que dice el texto constitucional. Entonces, me imagino yo que se han cubierto todas las aristas jurisdiccionales y formales a través del decreto correspondiente ejecutivo. Entiendo. Que yo no he visto. No, pero yo considero... Sí, pero nadie va a actuar así. Yo considero que lo han hecho, Ulises. Me parece ingenuo eso de decir que nadie va a actuar así. Ya se sabe que no lo ha hecho. No sé, no te lo podría Venís decir. contundente, Ulises. Es que es obvio que no lo ha hecho. ¿Crees que si hubiese rendido cuenta a la Asamblea ya no andaría con gran escándalo de que le ha rendido cuenta a la Asamblea? ¿O los diputados hubieran manifestado? Claro que sí. Esa es la parte formal que yo ya he hecho el abordaje de la Constitución. Ahora, para efectos pragmáticos, ¿me entendés? La población aplaude que vea a los soldados en la calle. Así es. Si esa es la realidad. ¿Tú crees que el que vende... La realidad de la percepción, no de la objetividad de la seguridad. En política la percepción se vuelve realidad. Entonces para la que te vende el pan, para la que está siendo extorsionada, le vale 1000 veces pepino, ¿verdad? Si se siguieron o no los procedimientos legales. Ellos lo que quieren es su seguridad. Y cuando ve al soldado, cuando ve a la policía en la calle, cuando ve que está, él lo aplaude. ¿Me explico? O sea, claro. Lo que yo estoy planteando es que debe haber un equilibrio de un Estado de Derecho, significa ser pragmático, pero sin descuidar la parte de la legalidad, que en mi criterio entiendo yo que la tienen, dijéramos, cubierta. Ulises dice que no, pero no puedo entender que un secretario... Las evidencias negativas indican que no. ¿La qué? La evidencia negativa. Yo te oí clarividencia, fíjate. No, la evidencia. Yo te oí clarividencia. Para eso hay que buscar a otro tipo de predicciones. Y termino yo esto porque creo de que solo injustamente hemos hecho nada más el enfoque del tema del Ejecutivo, que es una de las partes del problema. ¿Cuántos de esos capturados llegan al órgano judicial, que es la etapa más complicada, que es la judicialización del caso? ¿Por qué razón? Porque ahí intervienen jueces, abogados defensores, están los procedimientos. ¿Cuántos de esos casos llegan a sentencia? Porque el mensaje es negativo. Más tardan en entrar que en salir y llegan más envalentonados a dañar a la gente. Entonces siento que esa segunda etapa del proceso de judicialización de los casos a través del órgano jurisdiccional y a través de la Fiscalía es lo que le está haciendo falta, en mi criterio, a este pastel para ponerle una cereza. Este problema no solo es del Ejecutivo y así debemos de entenderlo. Este no es problema solo de la policía o de la Fuerza Armada. Esa es una parte de la represión del inicio. Pero ¿alguien le ha dado seguimiento? Vos que sos especialista, uno de los mejores penalistas, y tener un gran abogado aquí es un orgullo para poder pintar de galería. Gracias, vos sos el gran abogado. Pero te voy a decir una cosa, yo no tengo, tal vez tú que si le has dado seguimiento, ¿cuántos de esos casos que se judicializan llegan a sentencia condenatoria? Porque eso es en realidad la verdadera impunidad del sistema, cuando no logras una condena
¿Me explico? Y es más una casa de procesados que de condenados. Mire, las estadísticas andaban indicando, y hay que decir números, como le gusta a Medardo, y en una parte buena, otra parte mala. De 9.000 más o menos capturas que dicen que ha ejecutado este gobierno, la mitad aproximadamente ha sido con órdenes de detención anterior, bien sea administrativa o judicial. Ahora, lo malo de eso es que la Fiscalía está acostumbrada a que cada vez que va a iniciar un proceso va la orden de detención administrativa por delante, sea indiscriminadamente culpable o inocente. Aunque esta Fiscalía está cambiando un poco la modalidad. Ha mejorado. Sí, hay que reconocerlo y hay que decirlo claramente. Ha mejorado la Fiscalía, porque antes de más del 90% iba con detención administrativa. Sí. El resto es sin detención. De los ¿Y cuál es el debido proceso? De los que agarran en el combo, Significa que esa gente que agarran en el combo y llevan 50, 100 a una audiencia inicial de 2, 3 horas, y ahí debe, por ley, individualizar cuál es la acción u omisión delictiva de cada uno. Y sin embargo, las generalizaciones a todos ustedes les atribuyen que son miembros de la pandilla no sé cuánto, o que son extorsionistas, y por tanto a todos los pasos de instrucción. Eso es una parodia de una verdadera audiencia, y nos estamos acostumbrados a esas mentiras, a esas farsas. Y eso ocurre tanto en audiencia inicial como también en la audiencia preliminar. Aquí no se puede, a todos los voy a pasar, allá vean ustedes qué hacen. Entonces es un gran desperdicio de recursos. Las estadísticas últimas que se conocían de la Corte, porque eso lo lleva más bien en estadísticas la Corte, era que un 10% de esos llegaban hasta sentencia. Y aproximadamente de esos, un 50% eran condenatorios. Básicamente hay un desperdicio más o menos como de por lo menos 90% según las anteriores estadísticas. Significa que de 100 casos, de 10 llegaban, digamos, a sentencia, y podés decir tú dos cosas. Bueno, por lo menos condenaron a 10, pero de esos 10 muchos son inocentes. Y de los otros 90 significa que estuvieron 2 o 3 años detenidos y eran inocentes. Entonces, ¿qué administración de justicia tenemos? ¿Qué justicia estamos realizando? En realidad estamos emponzoñando a la sociedad porque no queremos ver el problema tal como lo tenemos. Ahora, esto no es solo responsabilidad del Ejecutivo. Hay que ser claro. Ahí está totalmente claro. Es un problema. ¿Coincidió contigo, Julio? En ese punto sí. Es problema de la policía, es problema de la Fiscalía, es problema de los jueces, es problema incluso hasta de nosotros los abogados, los que estamos en el ejercicio particular, porque no queremos asumir la función que nos corresponde. Ejemplo específico por la importancia y el peso que tiene en esto la Fiscalía. La Fiscalía debe ser un filtro, como lo es en los estados modernos, civilizados, de veracidad, de credibilidad de la investigación y de legalidad. De modo tal que si le llevan una investigación aparentemente falsa, él es el primero en decir que eso no lo va a judicializar porque esa investigación es evidentemente fraudulenta o falsa o ilegal. Él debe ser el filtro. Sin embargo, cierran los ojos y pasan los papeles judiciales y le echan el muerto a la fiscalía, le echan el muerto al órgano judicial. Ahora, sí, quiero reconocer lo que acabas de insinuar, que se ven algunos tipos de cambio. Y voy a decirlo con nombres y apellidos, el caso concreto del bus que agarraron, que dicen que quemaron y que dicen que habían capturado a 3, que habían violado a 2 señoritas. El mundo está encantado de que a esos 3 los mataran inmediatamente. Sin embargo, la policía los entregó como los autores de la violación de las 2 señoritas que iban en el autobús. Sin embargo, la Fiscalía no lo judicializó por esas supuestas violaciones. ¿Qué estaría indicando ahí? Porque no tenía la evidencia. No tenía evidencia de que ellos hubieran sido. Y esa no es una señal. Esa es una señal de cambio positivo. Eso sí, eso yo lo reconozco, naturalmente. Positivo. Ahora, me sorprendió, pero yo reconozco que es un cambio de actitud importantísima en el modo como debe de actuar la Fiscalía. Y ojalá, señor fiscal, siga haciendo uso. El fiscal no es un acusador. El fiscal es el garante de la legalidad de este país. El fiscal es el que debe presentar prueba de cargo y prueba de descargo. Correcto. Para que sea el órgano judicial quien lo evalúe.
Yo creo que el día que lleguemos a eso, y esa es responsabilidad de nosotros los abogados, no puedo generalizar, pero muchos hemos sido cobardes en no denunciar aquellos atropellos en los cuales han sido solo los defensores. Mucha gente cree que permitirle el acceso a un abogado defensor a un centro penal es una dádiva, una concesión. Eso es mentira. Si la asistencia de abogado es una garantía constitucional, le guste al director del penal o no le guste al director de penales, lea la Constitución y se van a dar cuenta. Esa garantía de la presunción de inocencia que debe gozar toda persona detenida, desde el más grande cuello blanco hasta el último de abajo, tienen derecho a que se les dé, no solo que se les presuma, que se les dé el tratamiento de inocentes, pero te sacan en primera plana, amarrado, como que sos garrobo, y si se equivocaron allá por los clasificados, si es que se da, se viene a darlo. Yo creo que tenemos que ir evolucionando. Es cierto, el órgano jurisdiccional, no podemos hablar de todo el órgano, pero hay malos jueces. Denunciémoslo, porque aún para los buenos jueces, esos son los que más los opacan. Hombre, para ser jueces necesitan... Ulises, ¿hay malos jueces? Hay, de los dos, hay buenos jueces y hay malos buenos jueces. jueces. ¿Tendrá más Y malos creo- jueces o buenos No, jueces? no, yo creo que la más- mayoría no, son buenos. La Los mayoría malos son jueces buenos. son pocos. Y Y los sa- pésimos y saben. jueces existen también, pero son pocos. Y se saben. Ya son cada vez más excepciones. Y ahí en es realidad. donde la Corte tiene que tomar qué corona tienen que no los depuran, qué corona tienen de que no los sancionan por sanidad misma del sistema. No puede ser que la mayoría de jueces que son honrados, que son probos, que son ajuiciosos, ¿verdad?, se vea opacado el sistema por 4 o 5 que no cumplen con la Ahora, ley. hay O sea, que no- señalar, vea, que en este calificativo genérico de mal juez, que señalo son los menos, en realidad hay también matices y categorías o tipos, mejor dicho, de malos jueces. Hay un mal juez que es un mal juez porque es un inepto, es decir, no tiene la capacidad suficiente para ser juez, a saber cómo pasó. Pero ¿quién escoge a quién, Ulises? Correcto, Perdóname. Correcto, es Ah, el filtro. ¿cómo los llegó? filtros. ¿Cómo Sí, llegó? ese es ¿Quién el lo problema. propuso? ¿Y cómo lo quitas? Pero No. andate a ver ¿Cómo cómo llegó? se, Pues, se selecciona. políticamente, a través de la Claro. influencia de los partidos políticos. Los partidos políticos Ese es el controlan cáncer. a los que proponen y a los que Así eligen, es. y por amistad o por Es compromiso correcto. se pasan y se filtran como jueces. Entonces, hay jueces que son ineptos, pero cada vez son menos. ¿No será que es muy contundente eso, Ulises, de decir políticamente? ¿Sabe por qué le digo esto, estimado doctor? Cuando usted fue juez, ¿fue por política? Sí, No, fue la Asamblea magistrado. Legislativa Fue es magistrado. política. La designación es política, La lo Asamblea elige el Legislativa es política. Los partidos políticos son políticos, tienen sus intereses. Entonces lo no ponen es a uno. malo desde ese punto No de vista. necesariamente, depende de si te condicionan o no, y depende si tú te dejas condicionar o no. ¿Usted que son nunca dos se dejó cosas. condicionar? Nunca. No hay ningún solo diputado que me diga que me haya dado alguna orden en particular. Y voy a señalar una cosa Por también. favor, señor. Y es 10 que años después. cuando a mí me llamaron y me propusieron para ser magistrado, he de decir la verdad, los partidos políticos, ninguno de ellos me condicionó a que yo actuara de algún modo o les favoreciera en alguna causa en particular. Y aquí voy a señalar a alguien, a un diputado en particular, por la actuación correcta que tuvo. Después de haberme nombrado, llegó un tiempo y me dijo que ahí tenía una causa que tenía como 10 o 15 años que no le resolvían. ¿Qué me llegó a pedir? Que le resolviera. ¿Y eso no es un poquito de presión? Perdóname, no. ¿No? Cualquiera, yo recibía a cualquiera en mi despacho. Trabajadores incluso que no los recibían, supuestamente los que habían puesto el frente, yo los recibía. Y recuerdo yo que en alguna ocasión llegó un trabajador y me dijo, es que a mí un diputado del frente me dijo que venga aquí porque usted no recibe, y otras personas que supuestamente Son del frente. no lo recibían, porque a mí no me importaba de qué partido fueran. La gente llega ahí porque quiere que le resuelvan su caso. Así llegó el diputado, resuélvame mi caso, me dijo. Está ahí, tiene como 10 o 15 años, nadie me lo resuelve. Y entonces yo le pregunté, por eso, porque me parecía que demasiado tiempo, qué es lo que quería en particular.
y me dijo que me resuelvan. Eso significa, le dije yo, que se le va a resolver de conformidad a derecho. Le dije, si tiene la razón se le va a dar, si no tiene la razón no se le va a dar. Ulises, ¿Qué me dijo el diputado? Perdóname, no, es que realmente son cosas extraordinarias. Eso es lo que yo quiero. Yo no le estoy pidiendo, me dijo, que me favorezca indebidamente. Quiero que él dé la razón a quien la tenga. El coronel Armendáriz me lo dijo. Entonces te quiero señalar, sí hay magníficos diputados. Y no es cierto que en todo caso... Y la resolución apegada a derecho favoreció, desfavoreció. Le perjudicó, para que tú lo sepas. Vaya, les perjudicó ya que lo preguntas. Pero fue un hombre correcto. Quiero justicia. Ahora, Julio, por favor, ha puesto el dedo en la llaga. El dedo en el renglón. La mayoría de abogados que andamos en el ajo, en la litis, en la Ville Street, como se dice en la universidad, ¿verdad? Lo que pide es que nos resuelvan. No favorable o desfavorable, que nos resuelvan. ¿Por qué razón? Forma. En la debida forma. ¿Por qué razón? Porque la indefinición en mantener a los abogados en el limbo, no te dicen no, pero tampoco te dicen sí. Pasan 10, 11, 12 años, el caso que tú estás planteando, 15 años, y no decían nada. El día que empecemos a señalar a esos magistrados, a esos jueces que están durmiendo el sueño de los justos, la causa, entonces se va a empezar. Y aquí deberíamos de ir aparejados. La Asamblea Legislativa debe de ponerles un plazo perentorio a todos los jueces, desde los magistrados más altos hasta los jueces de paz, so pena de nulidad en el plazo que no lo inculpan. Y ya vas a ver vos cómo la mora judicial te va a disminuir. Claro, me dirás vos, ahorita hay plazos, sí, pero son inofensivos, plazos que nadie los cumple. ¿Qué sanción tienen? A los sumos salarios mínimos. ¿Qué pasaría? Ya ni eso, porque se justifica con una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el exceso de trabajo y que no pudo. Ya todos tienen el pedazo del machote, el pedazo con que justifican en abstracto cualquier retraso de la resolución judicial. Eso creo yo que Pero también quiero señalar, ¿verdad?, que en realidad la celeridad con que se resuelve se ha mejorado considerablemente. También. Pues yo no sé en qué tribunal me baso. Pero yo ha mejorado con relación al pasado, se ha mejorado. Bueno, eso, o sea, al final vamos avanzando. Sí, se ha esto es poco a poco, pero se avanza por la denuncia, se avanza por el señalamiento, porque mira, y eso es lo de aquí de San Salvador, andate al interior del país. Ulises, mira, te quiero preguntar, perdón, entonces este procedimiento que inició esta Fiscalía General de la República contra el que fuera presidente de la Corte de Cuentas, Hernán Contreras, que hizo el procedimiento antes de una orden de captura como se esperaba. Ese es el correcto. Ahora, ¿qué sucede cuando la gente dice que solo se procede así con los políticos que tienen influencia? Ustedes son los que saben sus opiniones. Mira, por favor. yo antes de que lo vea la parte, dijéramos, formal, especial, es decir, la Fiscalía tiene potestad de girar una orden administrativa. Por supuesto que lo tiene, constitucional. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la Fiscalía sabe perfectamente que ella, cuando va a presentar el requerimiento, tiene que estar 100% segura de que la prueba que está suministrando esté tan fuerte para que no se le caiga el caso y después se le revierta. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Utilizó, dijéramos, una práctica judicial que en mi criterio es la correcta. Se sometió al control judicial y le digo, vaya señor juez, yo considero a nuestro criterio que existen suficientes elementos de juicio de que esta persona participó en este delito. Aquí está la prueba de cargo y descargo. Evalúe usted. La pelota se la aventó a la cancha del juez. Sí. Así debe ser. Porque así debe de ser el control jurisdiccional. El juez, en este caso que cité yo, resolvió apertura del proceso, ¿no? Claro, eso no quiere decir que no le decretó detención. ¿A qué le dio medida sustitutiva? Que es otra cosa. Es a criterio del juez. Claro, por su... No, pero la ley así lo que subjetivamente el juez toma la decisión. Claro. Parámetros para eso. Pero estamos, digamos, comentando el proceso como debería de ser, ¿no? Desde el más alto hasta el más bajo. Todos, no solamente los funcionarios o las personas de alta jerarquía o importancia, porque la libertad para cada uno vale igual que la de cualquiera otro. Así es. Y entonces, ¿por qué la Fiscalía tiene esa facultad de la constitucionalmente así está dada? La Fiscalía
aunque unos dicen que tiene monopolio de la investigación, otros dicen que ya no, a través de una resolución. Lo que pasa es que la Fiscalía, se te explicó al inicio, tiene la potestad de evaluar si un caso que le llega, ya sea por denuncia, por aviso, lo empieza a investigar y ella determina que no hay ningún elemento para ser considerado delito, tiene también la facultad de archivarlo, pues. Lo que pasa que también dentro... No solo puede, debe hacerlo. Lo que pasa es que también hay que decirlo con mucha seriedad y con mucha transparencia. En la Fiscalía, antes, sacar un sobreseimiento era como pedirle peras al olmo, porque en el concepto que tienen, pedir un sobreseimiento ir en contra de cómo los han venido formando. Si es que los fiscales no son acusadores, ni mucho menos querellantes. El fiscal incluso puede pedir, si no, corríjame usted, un sobreseimiento porque llegó al convencimiento a través de la investigación que no tuvo ninguna participación. Pero no crean, yo no sé si existirán. Bueno, pero entonces cerremos como abrimos. No, pero lo que ocurre es que la práctica fiscal se degeneró, porque cuando cambió el código de 1974 al de 1998, ahí se creó la expectativa de que el fiscal iba a investigar, iba a recolectar elementos probatorios de cargo y de descargo, y que podía, incluso así lo decían en las capacitaciones, hasta solicitar un sobreseimiento o una absolución. Después se hizo una fantasía, y lo peor de todo es que se manipularon las investigaciones. Cuando hay investigaciones y el señor fiscal encuentra elementos de descargo, los aparta, los oculta. Yo he visto casos particular en donde el juez le encomienda al señor fiscal, entreviste a A, B, C, que son probables testigos de descargo, y el fiscal, nada. Señor fiscal, 3 veces, y no tuvo ni siquiera el interés de darle respuesta al señor juez, y el señor juez como que no había pasado nada, pero ahí está pintado. Sí, pero ahí es cuestión del juez. Pero quiero señalar, pero era el juez, pero es problema del juez. Ulises, tienen el defecto. Julio, concluyamos. Uno porque no respeta y el otro porque concluyamos no se hace este respetar. tema, Ulises, por favor. Esta reducción de homicidios para ti no es una mejora en los niveles de la seguridad. Es una apariencia, porque se mantiene en base a la fuerza, y esa fuerza en base al poder económico. Usted, Julio, y el poder económico se va a agotar dentro de poco, y se va a revertir esta supuesta o falsa seguridad, que a su vez se está creando, dándole a la gente la ilusión que ver un soldado ahí en la calle, eso es seguridad. En los estados desarrollados, eso es inseguridad. ¿Y usted, Julio Valdivieso? No, yo creo que en un plano objetivo nadie puede negar la reducción de homicidios. Si los números hablan por sí, tengo que darle credibilidad a la fuerza. La institucionalidad, ¿no? Fíjate que no cité la Policía Nacional Civil, ni cité el gobierno, cité la Fiscalía General de la República, que está allí en el Twitter de la Fiscalía. Sí. Ahora, no te podía decir si del otro lado se han incrementado o no las desapariciones, ¿verdad? Porque no tengo, dijéramos, un parámetro para decir aumentaron o disminuyeron. Sí, lo que ocurre es que no es lo mismo disminución de homicidios que mejoramiento de seguridad, y ahí nos confundimos. No sé. De que ha habido disminución de homicidios, por supuesto que ha habido. Obviamente, pero no ha mejorado la seguridad. Esa es la opinión de Ulises del Dios Guzmán. Las 8 de la noche con 44 minutos. Gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer la primera pausa. Quédese con nosotros. Es importante su opinión, su comentario. Así es que regresamos en esta noche de Hablemos Claro. Gracias por estar con nuestra sintonía. Ahora entiendo la intensidad de Ulises del Dios Guzmán, sobre todo porque, como dijimos al principio, este canal tiene ese terruño muy especial que es la zona oriental. Usted es de la zona oriental, ¿verdad, señor?
Migueleño. Migueleño. Es garrobero. Es garrobero. Sí, a mucha honra, fui Ah. garrobero en mi infancia. Ajá. Yo andaba Así cazando ¿Y le gustaba el garrobos fútbol? con ondilla y yo hacía mi propio gancho y mi propia ondilla. Ajá. Así Y es. pegaba. Pegaba naturalmente. Bueno, no, te yo lo digo. solo me los no, sí, los pelaba y me los comía. Este es el que culpable de que ya no hayan garrobas. No, pero hoy ya no. Ya no hay. Además es ilegal, antes ¿no? habían más por las algodoneras. Ujú. Como se acabaron los cultivos, las algodoneras, las cañeras, eso redujo considerablemente el garrobo. Hoy ya hay que cuidarlo, ya no hay Hoy que ya no hay comerlo. lagartijas, ¿sabes? Muy bien. Otro tema muy importante ocurrido a inicios de semana o en las últimas horas es la juramentación del nuevo embajador de los Estados Unidos que llegará para El Salvador. A ver si tenemos la producción. El vicepresidente Mike Pence dijo, esto ya es traducido, es un honor haber juramentado a Ron Johnson como embajador de los Estados Unidos ante El Salvador. En la Casa Blanca apreciamos su trabajo mientras continuamos fortaleciendo nuestras relaciones con el presidente Nayib Bukele. ¿Fortalece el nombramiento, valga la redundancia, de un nuevo embajador cuando desde la llegada de este nuevo gobierno todos los sectores sostienen que es evidentemente lo mejor tener relaciones de todos lados con nuestro principal socio comercial y sobre todo con quien van más nuestras exportaciones? Yo sí creo. ¿Cómo lo ves tú? Yo sí creo. Mira, primero, déjame decirte que los últimos dos embajadoras, como fue doña Mari Carmen Aponte y la señora Jane Main, ¿verdad? Tuvieron un perfil, en mi criterio, más allá de lo que estábamos acostumbrados a ver en un embajador. Es decir, por esa compenetración que hubo con el pueblo, esa identificación, ese acercamiento, sobre todo de un embajador de la talla de los Estados Unidos. Es decir, la vara que han dejado en esa medición es alta. Lógicamente, las credenciales de este embajador no se quedan atrás. Faltará ese complemento de cómo se va a comportar en sus relaciones con el pueblo. Y yo lo que quisiera destacar es que este embajador, entiendo, no es de carrera, es un militar, ¿verdad? Creado por el gobierno del presidente Trump, ¿verdad? Que lógicamente sabemos cuál es su concepción en cuanto a la política de inmigración que eso refiere. Entonces, lógicamente debemos de estar preparados para que estas inmigraciones ilegales van a ser de una manera combatidas fuertemente. O sea, esto ya está muy claro y creo que el mensaje que está tirando los Estados Unidos en coordinación con el actual presidente de El Salvador, con el presidente Bukele, es que ambos han entendido que es mejor generar condiciones para que el país se desarrolle aquí, que esa gente no tenga necesidad de emigrar. Sí. Por una razón, la gente cree que los que se van de aquí van a un lecho de rosas, y muchas veces ese sueño americano es una pesadilla. Es una vida dura. Es una vida dura. Para los que logran pasar. Para los que logran pasar. Es decir, esos son los hermanos que viven ahí en Estados Unidos. Son los verdaderos héroes nacionales. Son los que sostienen a este país con las remesas familiares. Deberíamos darle un tratamiento diferente, tratarlos como héroes. Porque esa gente se juega la vida tratando de llegar. Y si logran pasar, no creas que entran al famoso sueño americano y que hay una derroche. Muchos viven en condiciones muy precarias, ahorrando lo mayor para poder sostener a la gente que está aquí. Entonces siento que si en el país hubiesen las condiciones mínimas, muy bien, mínimas de seguridad, de educación, de salud, ¿quién con 4 dedos de frente se quisiera ir, Medardo? Sí. A un país con idioma diferente, con costumbres diferentes, un país de reglas, xenofóbico, es decir, no es ganga. Ojalá se fortalezca, se invierta, nos paguen bien nuestros productos. El presidente Bukele ha sido muy claro, dijo, miren, no queremos que nos regalen, si no le estamos pidiendo regalo. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Oportunidad, trátenos como socios, páguenos bien, apóyennos con sus avances tecnológicos. Eso es lo que los países. ¿Y qué pasa?
que si tú desarrollas eso en la realidad, en un sector específico, hombre, vas a evitar la inmigración, por lo menos la forzada. Porque esa forzada sí no tiene, dijéramos, salida, porque una cosa es segura, que si se quedan se los quiebran. Así es. Entonces no hay forma, o sea, se van, por lo menos en la ruta se pueden morir, ¿verdad? Pero si se quedan, están con seguridad. Y eso sí yo creo, Ulises, que he visto un cambio de actitud, por lo menos en la Policía Nacional Civil y en la Fuerza Armada. A mí, y lo dije en muchos programas, me chocaba ver cuando llegaba la autoridad a los pueblos, ayudarle a subir los colchones, ayudarle a subir sus camas a la gente, cuando la gente lo que estaba esperando de su autoridad era que les diera ánimo, que les dijera, mire, aquí venimos a apoyarlo, no a decirles, mire, les vamos a mandar 2 atrás para que no lo roben en el camino. Pero hace poco estuvieron custodiando y ayudándole que se trasladara a los familiares del policía muerto. Del policía pero ese es por seguridad. No, yo te digo, cuando llegaba a un porque no campamento, podían quedarse en el lugar por inseguridad. Entonces, para mí eso sí es un cambio de actitud. Celebro, felicito al director de la policía. Ojalá siga en esa ruta y ojalá se queden en el territorio, porque lo peor que pueden hacer es que una vez que lo hayan recuperado, se vayan y lo dejen a la deriva, porque eso sí va a ser el trasto. Y no me refiero que dárselo a la policía, dárselo a la autoridad civil para que ejerza las funciones de un verdadero Estado. Ulises. Es que la recuperación del territorio no está en invasión militar, invasión policial, en permanencia de la fuerza pública, no, en la posesión de la sociedad civil. En las sociedades desarrolladas es la sociedad civil la que tiene la capacidad de poderse controlar, de poder rechazar, de evitar los reclutamientos, de evitar el enamoramiento, la seducción que ejercen las pandillas, de crear las oportunidades de atracción para los jóvenes, de deporte, de educación, de cultura, de trabajo. Y eso no se hace con los soldados o con la policía, no se hace. Ahora, sí he de admitir que pueden ser punta de lanza y en las condiciones en que estamos debe serlo. Pero si no hay la creación simultánea de esas condiciones, lo que estamos haciendo es gastando dinero y al final se va a desplomar esta cuestión. Ahora, con relación a los embajadores, en realidad el perfil del embajador que viene es un perfil diferente de un militar y por cierto de inteligencia, es decir, alguien que está más orientado hacia la represión, hacia la coacción en términos generales en el manejo de la diplomacia. Pero en realidad nosotros no podemos criticar, o al menos yo no puedo criticar, sea quien sea el embajador, porque esa es una decisión soberana del Estado que manda a su propio embajador, ni se le puede criticar la personalidad que tenga, que a saber cómo la va a tener. Que puede ser que a los salvadoreños no haya gustado que haya un embajador o embajadoras que se acercaban a la población, magnífico. Pero si este embajador no es de las mismas características, tampoco se le puede criticar. Ahora, ¿tú cómo veías la embajadora que se retira? Pues eso, la embajadora tenía acercamientos, pero en todo caso no nos perdamos. El embajador cualquiera de los Estados Unidos viene a defender sus intereses. ¿Cómo van nuestros embajadores a defender nuestros intereses? No, claro. Es al revés, y la gente de aquí es sumisa con los estados poderosos, sobre todo con los Estados Unidos, pero ellos no, ellos vienen bien claro cuáles son sus objetivos. Sus objetivos son frenar el narcotráfico, frenar el tráfico de armas, el trata de personas, el tráfico de dinero, también lavado de dinero, evitar la migración, que es uno de los puntos más fuertes que se ha vuelto. Esos son sus puntos. Ahora, no estamos en contra de eso. ¿Tiene derecho y no está protegiendo su seguridad? Yo por eso digo, no. Sea cual sea, el Estado tiene derecho, es un Estado extranjero y va a defender sus intereses, correcto, y el modo en que lo haga, ¿verdad? Claro. Porque en esos puntos, en realidad, nosotros tampoco no es que estemos en desacuerdo, es más, estamos en acuerdo. ¿Cómo lo van a hacer? Es otra cosa, porque si lo van a pretender hacer con coacción, con represión de la fuerza pública sobre nuestra propia gente, ahí no estaría de acuerdo, pero si lo vamos a hacer creando condiciones para que la gente no salga huyendo,
por hambre o por miedo a que lo maten, magnífico. Si eso es lo que todos queremos, que la gente no tenga necesidad de irse, porque la gente se va huyendo. Y mucha de la gente se va huyendo de la muerte, y algunos le dicen, miren, el camino lo pueden matar. Sí, la probabilidad existe, pero para muchos casos es más seguro que lo maten aquí a que se muera en el camino. Así de grave es la cosa. Así se la juegan. Esas son las desapariciones forzadas. Lo que pasa es que no es lo mismo tenerla enfrente que verla venir. Sí. Nosotros tenemos una seguridad aquí, pero la gente que vive allá en un cantón olvidado, ¿verdad? Donde ni siquiera tiene energía eléctrica, ya no digamos los demás servicios, ¿verdad? Que día a día se ven enfrentados con la muerte, donde no saben si van a regresar o por la venta de ese producto de su pan, no sabe si lo pueden matar. El día que le digan, mira, te venís para acá tu hijo, sabe que si no se lo matan. Entonces, ¿qué le toca? Hombre, me la juego. Puede ser que me maten, sí, pero puede ser que sobreviva. Correcto. Y esa disyuntiva, ¿qué haría vos? O sea, para poder evaluar una situación, habría que estar en los zapatos. Yo no puedo juzgar, dijéramos, a esas personas, por supuesto que no me gusta que se sufra, pero preferís jugártela, porque si de algo están seguros, que si se quedan, hasta ahí llegaron. Y esa inseguridad la sufre no solamente los civiles, también los soldados y los policías, Sí, que no porque no les pagan lo suficiente a los soldados y a los policías. El mejor estímulo que le pueden dar no es que les lustren o que les caen las botas, o que les cambian el diseño, o que le pongan aquí un chigüiste que diga que es una medalla. No, dupliquen el salario para que él se compre su propia seguridad y no tenga necesidad de estar metido en los lugares inseguros controlados por las pandillas. Condiciones del país es factible duplicar. Por supuesto que sí. Bueno, ¿cuál es el problema número uno? Por supuesto que sí. Mira, si todos estamos de acuerdo que hay el problema número uno que tiene este país es la inseguridad, pues hombre, tenés que priorizar a qué vas a dar la dónde. ¿Y dónde tienen el rol de los señores diputados? Y no ustedes aprueban el presupuesto. Pues ya vamos a ver. Vamos a ver si se mantiene la misma estructura de formulación del presupuesto, donde el 80% va destinado a gasto corriente, a salario, y un 20% de inversión. ¿Se va a cambiar esa forma de hacerlo? No lo sabemos. ¿Van a hacer los diputados, dijéramos, el esfuerzo para priorizar hacia las áreas de salud, educación y seguridad? No lo sabemos. Ese es el rol que deberían de estar haciendo la verdadera oposición de este país, ¿ve? Por una oposición tiene que ser oposición constructiva, propositiva, de pedirles cuentas claras para dónde quiere. Y el Ejecutivo debe dar esa cuenta. Esa es la de la oposición, pero no quedarse callado, simplemente hacer o no hacer. Eso no es jugar. Es que los diputados están acorralados porque ya están atrapados en la lógica electoral del presidente. El presidente unió la campaña electoral de la presidencia con la campaña legislativa de su partido Nuevas Ideas. Y los diputados se encuentran ahora acorralados. Ellos les han vendido la idea de que deben de votar según lo que diga el presidente, porque si no la gente los va a rechazar. ¿Cuál gente los va a rechazar? La gente que está a favor de Nuevas Ideas, y esa gente va a votar a favor de ellos. Y la gente que de su partido político va a votar a favor de ellos si ellos votan siempre a favor del presidente. Y sin embargo, en esa disyuntiva están los diputados que no saben qué hacer, cómo salirse de esa coyuntura. Pero es que el tema, Ulises, no es si votan a favor del presidente, es que si la propuesta del presidente es sensata, es correcta, es coherente, pues hombre, que la apoye. El tema es cuando vos sos genuflexo a cualquier decisión. Pero es que en esa coyuntura están ellos, tratando de que congraciarse. ¿Con quién se va a congraciar? Con los que están dispuestos a votar a favor del otro partido y en contra de ellos. Ellos tienen que cumplir la misión para la cual han sido electos. El problema de nuestros funcionarios públicos, y particularmente los funcionarios de elección popular, es que les importa más ser reelegidos que cumplir su función. Ahí es donde están equivocados. Ese es el problema, que estás en función de su reelección y no en función de lo que el país les está demandando hacer. Si vos lees el 125 de la Constitución,
Es decir, teóricamente es una belleza. La independencia Y hay lo que tienen distinguir. en la Asamblea Legislativa. Claro, y lo tienen en el Salón Azul. Si hay que distinguir lo que es ser genuflexo de lo que es ser independiente. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es ser Correcto, obediente y sí. otra es ser disciplinado. Es decir, todos los diputados tienen ese libre albedrío de poder votar en aquellas causas. Y ahí es donde se demuestra en realidad el talante para ser diputado o funcionario. Es decir, yo tengo la suficiente, dijéramos, Bajo tu perspectiva, Ulises, ¿cómo pinta este último tramo de este año? Bueno, yo realmente creo que lo que va a determinar el resto de la actuación de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo es la dinámica ya de la elección legislativa. Y en ese punto en particular, los partidos hasta ahora tradicionales están en una desventaja, no solamente por esa parte en donde no saben qué decisión tomar y creen ellos que haciéndose sumisos con las decisiones del Ejecutivo van a caerle bien a saber a quién y los van a reelegir. El problema de esta gente es que los partidos políticos a los cuales pertenece han perdido identidad partidaria, ideología partidaria, y muchos han rechazado la tal ideología porque creen que eso es innecesario. Al contrario, no tener ideología es no tener idea, porque ideología es idea, sistema de idea, sobre la forma en que debe de concebirse la adquisición, el ejercicio del poder político y para qué el ejercicio del poder político. Por eso es que como ellos se han desconfigurado, por eso es que andan todos atarantados y no saben qué decisión tomar y el partido político se ha desteñido. Ambos partidos. Todos los partidos políticos en términos generales. Mira, los Arena partidos va a sus elecciones tradicionales. internas. ¿Tú cómo ves las elecciones internas? Bueno, no salieron del problema y es más, están ahora en un peor problema. ¿Sentís tú? Claro que sí, porque antes era un partido fuerte, entre comillas, porque era dominado por la élite económica, por los accionistas, controlaban a la junta directiva y estos controlaban a los ejecutivos y a las bases inferiores. Ahora ocurre que la élite económica ya no tiene tanto interés en ese partido político. ¿Será? Claro que sí. Porque si el interés de la élite económica técnicamente... Pero entonces tiene que construir otro partido político. No necesariamente, si es que no es partido político. Si al partido político le interesa en tanto que es un instrumento para la satisfacción de sus intereses, si deja de ser cumplir esa función, entonces ya no le interesa al accionista y no le interesa partido A, partido B, partido C, le interesa las buenas relaciones con el poder político. ¿Cuántos diputados tiene Arena? 37. 37. ¿Cuánto le auguras tú? 30, no, no puede tener la varita mágica. ¿Pero cuánto le auguras, Ulises? Mira, es muy prematuro porque depende del resultado del ejercicio de la presidencia del Ejecutivo y de la recomposición de los partidos, pero desde ya lo que los partidos políticos, sobre todo Arena y el Frente, no pareciera ser que tienden a recomponerse, sino que al contrario, a seguirse descomponiendo. ¿El Frente? Los dos, el Frente y Arena. ¿Tú crees que el Frente va a ser peor? El 3 de febrero. Los dos están mal. El y no 3 de febrero marcó un antes y un después de los partidos políticos. ¿Me entendés? Ese mensaje lo deben de capitalizar. Es más, Arena va a elecciones ahorita. Tiene que poner las barbas en remojo de que veas en el espejo lo que le pasó al FMLN. Sí. Me explico. Mira, Arena, un partido que tiene 37 diputados, tiene más de 850,000 votos y más de 140 alcaldías. Ya quisieran otros partidos tener esa fuerza y están a punto de perderla. Ahorita es el partido que ha conservado, a pesar de la tormenta, ha conservado la mayor fuerza electoral. Implementó. Sí. O sea, pero así como lo planteas tú, planteas que Arena no va a lograr recomponerse. No lo va a lograr. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque ya dejó de ser un instrumento de interés para la élite económica. Ahora, la élite económica... ¿Y el partido no se puede volver en un instrumento de interés de las mayorías? Es que debería de serlo. Ese partido... Es que eso debería de serlo, pero ellos mismos se rechazan a asumir esa función como auténtico partido político, porque la función, o mejor dicho, el deber ser de ese partido es dejar de ser sociedad mercantil y convertirse en un
un verdadero partido político. Para eso necesita dejar de responder a esos intereses que de todos modos esos accionistas ya no lo quieren, y entonces responderle a los intereses de la sociedad y redefinir su propia ideología para darle consistencia al partido. Entonces Milena Mayorga, Felisa Cristales, Arturo Magaña y el otro chico, el de Santa Tecla, Gustavo Escalante, sí están intentando responder a las mayorías desde la visión de su partido. Lo que ocurre es que están cada quien por su cuenta, y el partido político debe de tener cierta uniformidad, cierta ideología, cierta consistencia. Te pongo un ejemplo, no necesariamente del partido. Si un partido político ha definido en su línea ideológica que va a defender principios y valores tradicionales de la familia, y viene un diputado y le dice que está de acuerdo en el matrimonio de homosexuales, perdóneme, no cabe en el partido político. Así de simple. Pero el partido político debe de redefinirse ideológicamente, como para admitir o rechazar a sus propios miembros, incluso a sus propios funcionarios. Yo hago siempre esta diferencia en el caso de los diputados. Una cosa es ser disciplinado, ¿verdad? Y otra cosa es ser sumiso a las decisiones partidarias. Pero en el caso que te plantea, los partidos tienen principios sobre los cuales tú los abrazas. Bueno, es la motivación de pertenecer al partido político, defender esos intereses. Entonces, por ejemplo, un tema tan delicado como el aborto, como el matrimonio entre las parejas, tenés que tener ideológicamente una visión sobre ese tema. Si vos no lo compartís, pues hombre, te salís del partido político, porque no cabes en ese tema. Y no es porque sean excluyentes, es que eso fue su ideología, eso es el estatuto del partido. Correcto. Y a nadie te pone con una 45 para que entres, pues. O sea, si vos entras a un partido político, es porque abrazar los principios ideológicos en que fueron fundados. ¿No te gusta? Andate, para eso están los partidarios. Correcto. ¿Verdad? Pero si vos estás adentro del partido, tenés que respetar no personas, principios. Y si los principios los respetás, no necesitas ser genuflexo para eso, ¿verdad? Creo que podés disentir, pero hay temas en los cuales el principio partidario, que yo siempre sigo creyendo que el instrumento para alcanzar el poder, el único instrumento, son los partidos políticos. El problema no son los partidos. El problema son las cúpulas. Voy a aprovechar este momento para lo siguiente, Ulises, para preguntarte a ti, en todo este tema que estábamos. ¿Tú crees que la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral era el momento apropiado para responder a los nuevos tiempos? No podían. ¿No podían? No podían. Esa elección ha sido como se diseñó que fuera en la misma Constitución. La Constitución dijo 3 propuestos por cada uno de los partidos políticos. Cualquiera de ellos va a responder al interés del partido político. Así está diseñado. Y la Constitución dijo 2 propuestos por la Corte Suprema de Justicia, que a su vez son nombrados por los partidos políticos, influenciados por los partidos políticos, y en consecuencia también llevan el germen de la defensa o la ideología de partido político. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral ha sido electo como fue diseñado. Lo que ocurre es que nosotros queremos que cambien, pero no queremos cambiar la estructura. El problema está en el diseño, en la Constitución. Lo que tenemos que cambiar es la Constitución, porque todas las instituciones tienen el germen en su propio diseño. Julio. Yo creo que, y te va a ser un poco fuerte lo que te voy a decir, creo que el país llegó el momento en que la academia, en los gremios, nos hagamos un planteamiento. Si las condiciones sociales, económicas y políticas del constituyente del 83 siguen siendo valederas a este momento. Sí. Porque mientras no cambies la Constitución, las reglas del juego, el control social, no vas a cambiar lo demás. ¿Cómo le podés exigir que para la elección de magistrados de la Corte se necesitan 56? ¿Quién elige a esos magistrados? Los partidos políticos. Entonces, no esperes hallar a alguien y que lo mandes a hacer ahí lo vasco puro, porque por la forma en que se eligen los funcionarios de segundo grado.
a lo menos debería hacerse el intento, por lo menos, de empezar ya con los referendos revocatorios. La separación de poder jurisdiccional y administrativo del Tribunal Supremo Electoral. Y digo así porque, bueno, porque no es ni tribunal ni supremo, pero por lo menos así lo define el nombre. La Constitución. Si no se cambian las reglas del juego, no esperen un resultado diferente. Ahora, del juego. Julio, El diseño, en el diseño está el problema, ahí está el mal. Ahora, Julio, tengo que preguntarte esto, con todo esto que hemos hablado. ¿Tú confiaste en la democracia y en las instituciones y postulaste para optar a una magistratura del Tribunal Supremo Electoral? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, primero porque me lo propusieron y consideré yo siempre he creído que los magistrados del órgano jurisdiccional defienden la legalidad del país y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral defienden la democracia, el sistema democrático y pluralista de un país. Por lo tanto, creo de que las personas que llegan ahora al tribunal les va a tocar enfrentar dos elecciones quizás de las más importantes, ¿verdad? La que viene en el 2021 para alcaldes y diputados y la de presidente que después viene en el 2024 con reglas del juego que todavía no han sido definidos. Cómo se va a seguir votando por rostro, por voto cruzado, el sistema de listas abiertas desbloqueadas, etcétera, etcétera. Entonces siento que la responsabilidad que le va a tocar a este tribunal, ojalá la ejerzan desde el punto de vista como un verdadero órgano colegiado y además que sepan que son en realidad actores supremos en materia electoral. Ahora, desde que decidiste aceptar esa propuesta, ¿cómo te sentó esto? Tenemos producción, esta imagen que quiero que vea Julio. ¿Cómo te sentó esto del señor Paolo Ulures que dijo a la fracción de arena cuando se estaba evaluando tu posibilidad para optar para la magistratura del Tribunal Supremo Electoral? Está allí. Dice, ¿quién puso a Julio Valdivieso en la terna de su partido para el Tribunal Electoral? ¿Ya se olvidaron de su siniestro papel en la política energética y de Mauricio Funes de sabotear el desarrollo de la energía geotérmica? Julio Valdivieso, te lo voy a volver a leer, dice, no lo entiendo. ¿Quién puso a Julio Valdivieso en la terna de su partido para el Tribunal Supremo Electoral? Ya se olvidaron de su siniestro papel en la política energética de Mauricio Funes de sabotear el desarrollo de la energía geotérmica. Bueno, mira, no hubiera querido, pero yo soy hombre de armas tomar y me gusta enfrentar los retos de forma. Quizás por primera vez no creí que lo hubieras tocado, pero bueno, ya que está aquí tengo que aclararlo. Este señor, y digo señor no porque merezca, porque los señores son dones, sino que por su edad me merece respeto aunque él no lo merezca. Y esta es la segunda vez. Este señor se ha caracterizado por difamar, por denigrar, ¿verdad? Por señalar cuando, si alguien ha sido siniestro en este país es él. Quien le causó luto a este país fueron él y su banda de delincuentes cuando anduvo en la guerrilla. ¿O ya se le olvidó quiénes mataban alcaldes en este país? Se le olvidó a este señor. Y aún así le dimos nosotros el beneficio y le conseguimos la ciudadanía de salvadoreño por naturalización. Hombre, debería tener la mínima decencia de referirse a los salvadoreños que sí hemos nacido en El Salvador. Pero, señor fiscal, usted está escuchando y ojalá usted, ¿cómo le llaman? Noticias crímenes, ¿verdad? Porque él habla ahí de que hubo un sabotaje a la geotérmica energético. Investíguelo, llámenos, porque me parece, y hoy lo voy a decir por primera vez, este servidor fue presidente de la geotermia de El Salvador cuando sucedió el conflicto Selenel. Nunca fui citado como testigo, ni siquiera en el carácter personal, ya no digamos como presidente, que mucho pude haber aportado, ¿verdad? Una vez me llamaron porque uno de los abogados de la defensa me pidió que llegara. Y quiero decirles muy claramente, sería interesante que este país supiera qué pasó con la geotermia en este país, cómo es que arrancó la geotermia en este país. Pero lo más importante, usted que dice que es periodista, señor Paolo, vaya al Centro Nacional de Registro, pida los estados financieros de la sociedad, evalúelo, 2012-2014, que fue la que su servidor
estuvo presente y se dará cuenta de que los intereses que usted está defendiendo fueron los que menos aportaron en los años en que usted hace alusión. Y quiero terminar con esto. Y ojalá que el fiscal nos llame, porque va a ser muy, pero muy interesante develar muchas cosas que nunca se dijeron en este país. Yo personalmente, porque lo dijo en otro Twitter. Que había una persecución contra don Billy Sol y todos los que estaban. Este servidor nunca hizo ningún señalamiento en su carácter personal. Es más, le guardaba aprecio a don Billy Sol y compañía. En su carácter de funcionario, les dije, no los puedo evaluar, porque cuando ellos desempeñaron como funcionario, yo no era presidente de la GEO. Por lo tanto, quítenle esa visión de que alguien tuvo una agenda en contra de eso. Y voy a terminar con lo siguiente. El día que quiera, el día y la hora, señor, nos sentamos aquí y discutimos cara a cara frente al pueblo, en realidad, qué es lo que pasó en ese famoso contrato que participó la geotermia. Finalmente, la verdad es que no quería entrar en este tipo de temas porque es personal. Es que estoy evaluando seriamente el tema de una verdadera demanda, pero se ha cuidado mucho en el tema de la injuria, de cómo lo ha manejado. Donde no se cuidó es que hizo un señalamiento en cuanto al sabotaje, ese es delito. Y ese delito lo tiene que investigar la Fiscalía y nos tiene que llamar a todos los que hemos pasado en esa institución para decirle de frente cómo es que se manejó. Y van a ver ustedes muchísimas cosas que nunca salieron a la luz pública. Tiene la palabra, señor fiscal. Muy bien. 9 de la noche con 18 minutos. Creo que ha sido... Solo quiero señalar, Ulises, por favor. Me parece que la posición de Julio Valdivieso, a quien yo lo conozco, y no solo por lo conozco, porque lo conozco, es de señalar que tiene una posición de defensa basada en la claridad, en la transparencia de lo que fue realmente el ejercicio de sus funciones. Y creo que las otras expresiones que utiliza ese señor son expresiones realmente novelescas que realmente no contribuyen. No, tenían un fin y era desacreditar frente a la fracción de Arena mi posición. Este servidor nunca anduvo tras de don Billy Sol, totalmente falso. Eso era lo peor. Pero que pudo. Las expresiones son novelescas en el sentido de que la novela no se apega a la realidad, sino que crea fantasía, solo que en este caso una fantasía que es difamante. Entonces, me parece realmente que es irresponsable en ese comentario. Y sobre todo que pareciera ser que no sabe de lo que habla. Mira, te dijo de que como que si yo fuera funcionario del presidente Funes, que persona que no siquiera tuvo ni siquiera la particularidad de ver cómo se elige al presidente de la GEO. Por si usted no lo sabe, señor Paolo, el presidente de la GEO lo elegía el accionista italiano en él y el accionista representado por el Estado llamado LACEL. Ambos, en Junta General de Accionistas, elegían al presidente. Por lo tanto, quien eligió a este servidor lo elige en él, que usted tanto defendió a través de todos los años, y me eligió el presidente de la CEL en la propuesta en Junta General. Lea el pacto social. Por lo tanto, nunca fui funcionario. Jamás he sido funcionario en ninguno de los gobiernos desde el 2004 hasta el 2014 que fugé como... Ahora, tú dijiste que tenían un fin, logró el fin. Lógico. Era hacer un daño a la imagen. Y no ahora. Ya había habido un conato anterior que estuve a punto de mandar, después razoné y dije, bueno, no le hagas caso, la edad, sí, pero creo que tiene que haber un límite. En este país no puede haber libertinaje. Si tú tenés la fuerza y la voluntad de dañarle a una persona, pues vas a tener también la fuerza de enfrentarlo. Pero yo creo que los casos judiciales se ganan en los estrados, no se ganan en los medios de comunicación. Te he respondido de esa manera porque tú lo sacaste al final del programa en un que no es gracia ni ganga lo que este señor No, pero hay una irresponsabilidad realmente en la forma en que se dirige. Y además lo importante, Julio, a partir de tu ejercicio, que te conozco, tu visión democrática, tus labores periodísticas que también has hecho, también era de rigor escuchar tu opinión.
y te lo agradezco, quizás en el fondo no venía preparado. Ojalá que esto sea el comienzo de una novela, que sí va a haber un final, que muchos no lo han esperado y que muchos nos han mantenido en el limbo, y este país necesita saber la verdad de qué es lo que pasó. Muy bien. 9:22, señor. Le agradezco muchísimo, don Ulises del Dios Guzmán. Venía desenvainado, pero siempre es un gusto recibirle, oye. Salude a su pueblo y terruño, San Miguel. ¿De qué parte de la verdad y del derecho y la justicia? Del propio San Miguel. ¿Del centro? ¿En qué barrio vivía? El barrio Concepción, a la parte de lo que ahora es Centración, contiguo a lo que ahora es Centración. ¿Cuál es la cámara de Ulises? ¿Quiénes son las personas que tú recordás con cariño ahí en San Miguel, en tu barrio? Ahí en esa cámara. Bueno, recuerdo con cariño a mis maestros, a los que nos daban consejos, los maestros de la escuela, de la escuela renovada, Ofelia Herrera. Recuerdo consejos tales como que en una oportunidad, como éramos ahí con la escuela pública, una profesora en particular, la niña Blanquita, nos dijo: miren, ustedes ahí no tienen límite, depende de su intelecto, de su esfuerzo, de su trabajo. Aquí me engano de tal cipotes ahí todos descalzos, chorreados. Este puede ser médico, este puede ser ingeniero, este puede ser abogado. Yo me creí el cuento que dijo que todos nosotros no teníamos límite, y el hecho de que estuviéramos en una escuela pública no nos limitaba para el desarrollo. Eran consejos de verdaderos maestros. No solamente enseñaban, nos orientaban, nos querían. Recuerdo a una maestra, por ejemplo, de inglés, que era la más jovencita de la escuela, que una vez que yo no llegué 2 o 3 días, se preocupó y me fue a buscar para ver qué pasaba, porque no estaba llegando. Perdónenme, realmente con cariño a la niña Iris, cómo olvidar esas muestras de aprecio e identificación de los maestros que eran orientadores, eran como nuestros segundos padres en las escuelas. Te voy a decir solo, porque terminó. Solo por el tema, esa es tu cámara. ¿Vos qué recordás de San Miguel? Mira, es San Miguel. No, vos sos oriundo de Aguachapán. De Aguachapán, ahí es otro mundo, ¿verdad? Y es cierto, ¿por qué me dicen que son tacaños? Te voy a decir, no es que sean tacaños, es parte del folclore. No, yo creo que San Miguel, tengo de decirlo, reconozco a una gran persona, el doctor Arnoldo Bichara. Sí, magnífico. Magnífico médico, sí. No solo como médico, sino como persona. Muy querido. Fue muy querido en San Miguel, un hombre que se dio, lástima que abandonó muy temprano este mundo terrenal. Y lo otro es don Martín Saldívar, que fue colega tuyo también como alcalde, como alcalde de San... Bueno, el dueño de este canal, pues don Will Salgado, un saludo allá hasta México, creo yo, que por ahí anda en moto, ¿verdad? Entonces son gente que le ha dado nombre ya que estás hablando de profesores, te ve también en Aguachapán, don Astor García, que fue uno de los grandes maestros matemáticos, ¿verdad? Allá también teníamos 3 psicólogos, pero los psicólogos eran necesitaban tratamiento. No, eran 3 hinchos con los cuales te mandaban a una sesión y no volvías por los mismos instrumentos nos aplicaban. Muy bien. Gracias, te agradezco, Ulises, te agradezco, Julio. Muchas gracias. Y a usted le agradezco mucho por su paciencia y por tolerancia, por sintonizarnos. De verdad es un altísimo honor que nos permita llegar hasta allí donde usted se encuentre. Nos vemos mañana a las 8 de la noche y que el Señor le bendiga. Oye.